Amén. Mis hermanos, antes de poder compartir la palabra, saluda al hermano, a la hermana. Córranse un poquito más adelante para que estemos más juntitos, más ahí íntimos. Y voy a correr para que no quede solo. Eso, ahí, eso, lo más cerquita. Ahí estamos bien, de la mitad para adelante. Juan capítulo 20, mis hermanos. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 24 al 28. 20, 24 al 28. Amén. ¿Lo tienen ya? ¿Sí? Juan 20, del 24 al 28. Lo leemos en el nombre del Señor, dice así, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, significa mellizo eso, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oramos. Señor, muchas gracias te queremos dar por este tiempo que hemos podido tener, donde hemos podido adorar tu nombre, levantar nuestras manos, derramar nuestra vida delante de ti, declarar en medio de cada una de las alabanzas tu grandeza, tu poder, tu autoridad sobre nuestras vidas, papá. En esta hora te pedimos con mucha humildad que tú puedas hablar a nuestras vidas. Amén. Señor, tú nos conoces. Señor, tú nos conoces mejor que nosotros a nosotros mismos. Amén. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestra vida, nuestra necesidad. Bendecimos a cada uno de los hermanos que aquí están. Bendecimos también a aquellos que por razones de salud o de fuerza mayor, Señor, nos verán desde sus casas. En el nombre de Jesús,
Dejamos todo en tus manos, Señor. Amén. 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 Hermanos míos, para poder apreciar, para poder extraerle un poquito más de sustancia, para poder apreciar con mayor claridad lo que está ocurriendo en este pasaje que nosotros acabamos de leer, resulta indispensable poder irnos un poquito más atrás para poder, insisto, poder apreciar con mayor claridad lo que está ocurriendo aquí. Es necesario que podamos reconstruir un poquito lo que está ocurriendo en los últimos días en la ciudad de Jerusalén y especialmente en el círculo más íntimo de Jesús, que son sus discípulos. Vamos para allá. El día viernes en la mañana, Jesús fue crucificado. Un día viernes en la mañana. Su muerte se produjo ese mismo día viernes, pero alrededor de la tarde. Ahora, inmediatamente después que Jesús muere, él fue sepultado en un sepulcro que era propiedad de José de Arimatea. Y ahí permaneció el cuerpo de Jesús desde ese día viernes en la tarde hasta el domingo en la mañana. Ese domingo en la mañana, muy temprano, un grupo de mujeres vino al sepulcro con el propósito de ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Ahora, ¿por qué iban a hacer eso? Porque dentro de las costumbres judías, a las personas que se amaban mucho, se acostumbraba a ir al sepulcro, ungirlas con estas especias aromáticas con el propósito de impedir o retardar el proceso de descomposición. Ahora, cuando las mujeres llegaron al sepulcro ese día domingo en la mañana, se encontraron con una gran sorpresa. La gran sorpresa era que la piedra que estaba al inicio y que tapaba la entrada al sepulcro había sido removida y el cuerpo de Jesús había desaparecido, no estaba ahí. Por supuesto, la reacción de ellas fue una reacción de confusión, una reacción de impacto. La Nueva Versión Internacional dice de que la reacción de ellas fue de quedar aterradas, y en ese mismo momento en donde están pasando ese momento de confusión, de impacto, de aterradas, es que se ponen junto a ellas dos ángeles, los cuales le dijeron lo siguiente: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre sería traicionado y entregado en manos de pecadores y sería crucificado y que resucitaría al tercer día. Después que ellas escuchan las palabras de estos ángeles, salen corriendo inmediatamente y se van ¿dónde? Donde estaban los discípulos reunidos y les cuentan todo lo que habían sucedido en esa mañana. ¿Qué hicieron los discípulos cuando escucharon a estas mujeres? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Resucitó! ¿Hicieron eso? No, en absoluto. Ellos, en Lucas 24:11, dice lo siguiente: Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no les creían. ¿Ya? A pesar de todas las veces que Jesús les habló de la necesidad de padecer, de la necesidad de morir, de lo necesario que era resucitar también, los discípulos no habían podido comprender aún el alcance de sus palabras. Y eso no encajaba por ningún lado. Acuérdense lo que hemos visto en los discipulados. No encajaba con las ideas que ellos tenían acerca del Mesías. Los Mesías no mueren. Era chocante para ellos poder entender y asimilar la idea de un Salvador, de un Mesías crucificado. De manera que cuando Cristo muere en la cruz, hasta cierto punto, también habían muerto con ellos las esperanzas del reino establecido por este Mesías. Ahora, cuando las mujeres llegan con esta información, y a pesar de que no le creyeron y que las consideraron locas, de igual manera Pedro y Juan salen corriendo hacia el sepulcro con la finalidad de poder chequear lo que estas mujeres les estaban diciendo. El relato dice que Juan corrió más rápido, que Pedro se quedó un poquito atrás, pero al final igual los dos llegaron. Eso está en Juan 20, y cuando encuentran la misma escena que las mujeres le habían relatado, la piedra removida y el cuerpo ya no estaba. Eso es día domingo en la mañana. Ahora, unas horas más tarde, el mismo día domingo,
el Señor se le aparece a María Magdalena, luego se le aparece a dos que iban conversando camino a Emaús, ese mismo día domingo, y en la tarde-noche se le aparece, de ese mismo domingo, se le aparece al resto de los discípulos, los que de seguro estaban a esa hora comentando todo lo que había ocurrido en la mañana y en el transcurso del día. Juan 20, 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estamos hablando de ese domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando el Señor entró a la casa, que estaba cerrada, la reacción de los discípulos, según este pasaje, es de alegría, de regocijo. Fue un desborde de gozo tremendo. Ese mismo gozo es el gozo que Jesús les había prometido a ellos que iban a experimentar en Juan capítulo 16. El gozo que están experimentando aquí en Juan 20, versículo 18, es el gozo que el Señor les prometió unos capítulos más atrás en Juan 16, cuando les dijo lo siguiente: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. De cierto les digo que ustedes estarán tristes, llorarán y se lamentarán, y el mundo estará alegre. Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo, y ese gozo nadie se los podrá quitar. Ese es el mismo gozo, mis hermanos, que experimentamos nosotros cuando tenemos un encuentro con el Cristo resucitado. En la misma alegría, es el mismo contentamiento que tenemos nosotros cuando tenemos un encuentro personal, no con el Cristo histórico, ese que está en la cabeza, sino con el Jesús resucitado en gloria, en poder y majestad. Ese Cristo que cambia vidas, que transforma realidades, ese Cristo que revoluciona el interior de nuestro ser, ese Cristo que a pesar de haber pasado tanto tiempo sigue haciendo obras poderosas. Bueno, a pesar de haber pasado 3 años y medio con Él, ese encuentro, ese día en Juan capítulo 20, trajo mucha luz y mucha claridad al corazón de los discípulos ese día, y ese contentamiento era producto, era el fruto, era el resultado de la claridad que ellos estaban teniendo en ese momento con respecto a la persona de Jesucristo. Ese gozo que estaban experimentando ese día en esa casa cuando se les aparece el Maestro era justamente eso. Ahora, miren lo importante de esto. Tomás estaba ahí. Tomás no estaba cuando Jesús se le apareció a los discípulos en esta primera intervención que está en el capítulo 20, versículo 19. Tomás no estaba ahí ese domingo en la noche. No sabemos por qué, solo sabemos que no estaba. Pero sí sabemos, por el relato que viene más abajo, que él llegó en un ratito más, y cuando él llega y se inserta al grupo, el grupo empieza a contarle, ¿qué cosa? Lo que había pasado. El Maestro estuvo acá. Ahora, cuando le empiezan a contar esto, Tomás se resiste a creer, y aquí comienza nuestra historia. Y aquí comienza el relato que nosotros acabamos de leer en el versículo 24. Cuando le están contando a Tomás, el Maestro estuvo acá y él se resiste a creer. En el versículo 24 dice: pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, ese decir tiene que ver con repetir con insistencia, no es un decir, oye, vino el Maestro. No, es un decir repetitivo. Es un disco rayado de que, oye, estuvo el Maestro, me dijo esto, bla, bla, bla. Oye, pero todo, una y otra vez. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Ahora, resulta fácil para nosotros, al leer este pasaje, tirarle algunas piedras a Tomás y usarlo como un símbolo negativo de incredulidad, pero me gustaría en esta mañana a lo mejor tirarle 2 salvavidas a Tomás. El primer salvavidas que me gustaría tirarle a nuestro hermano apóstol Tomás
es que cuando nosotros leemos este pasaje, del 24 al 28, sin leer el que está arriba, nos queda la impresión de que todos los discípulos creyeron menos él. Es cuando nosotros leemos esto solito, así, la incredulidad de Tomás, nos quedamos así con la sensación, con el sabor de boca. Mira, Tomás el incrédulo y todos los demás, muy creyentes. Y la cosa no fue así. Todos dudaron cuando las mujeres llegaron a entregarle reporte e información. Las pasaron por interdictas, las pasaron por locas, mujeres locas. Y no les creyeron, locas y no les creen. Por eso tuvieron que salir dos corriendo para chequear lo que estas mujeres estaban diciendo. Entonces, no es que Tomás es el incrédulo y los demás no. Todos no creían. Todos tenían sus dudas. Por eso, antes de juzgar a Tomás, nosotros tenemos que recordar que él no fue el único que dudó acerca de la resurrección de Jesús. Ninguno de los apóstoles aceptó el testimonio de las mujeres. Ellos creyeron cuando vieron a Jesús. Ellos fueron convencidos por la evidencia de que Jesús les mostró en el versículo 19 cuando le muestra sus manos y su costado. Ese es el primer salvavidas. No solamente él no creyó. El segundo salvavidas es que la duda que Tomás manifiesta ahí no es la duda de un incrédulo que se niega y se resiste a creer en lo sobrenatural a pesar de las evidencias. No es una incredulidad loca, no es una incredulidad obstinada. Hay una gran diferencia entre una persona que duda, pero sigue buscando respuestas, a una persona obstinada a no creer en nada y a pesar de tener evidencias, seguir perseverando en ese no creer. Tomás no tenía este tipo de incredulidad. Nunca dijo, me niego a creer a pesar de las evidencias, o me niego a creer a pesar de lo que ustedes digan. Las dudas que Tomás manifiesta acá no son dudas filosóficas, ni son dudas teológicas. Él sabía de la existencia de Dios y en su capacidad de hacer milagros. Era una persona que conocía cómo había trabajado Dios en el Antiguo Testamento y cómo tenía la capacidad de hacer milagros. Su problema, insisto, no era filosófico ni era teológico con respecto a cómo Dios obraba, sino que su problema era un problema más de corte emocional. Entendamos esto. Él acababa de pasar por una tremenda decepción religiosa, igual que los discípulos. Una tremenda decepción religiosa. Él puso todas sus fichas en Jesús. Puso todas sus fichas en el Maestro. Él creía que Jesús era el Mesías y producto de eso dejó todo, lo siguió por 3 años y medio y ahora ese Jesús en el cual él confió como Mesías, como libertador, había muerto. Lo habían crucificado. Para él, una decepción. Para él y muchos otros, una desilusión. Lo más seguro es que Tomás no quería vivir otro momento como ese de desilusión en sus vidas. Tomás había visto al Maestro, igual que los discípulos, a sanar muchas personas, resucitar personas, liberar endemoniados, calmar tormentas, multiplicar pan, caminar sobre el agua, hasta que fue crucificado. Y en ese momento, la decepción, la desilusión comienza a invadir su corazón. No era la idea que los discípulos tenían en mente cuando comenzaron a seguirlo. Si él era el Mesías, ¿por qué no pudo impedir su propia muerte? Los libertadores no mueren antes de no realizar su obra libertaria. Ellos hasta cierto punto tenían una falsa expectativa de la obra que Jesús iba a hacer. Muchas veces consideraron que su obra era más política que espiritual. Y ahí es la razón muchas veces de esa desilusión. Ahora nosotros también tenemos que cuidarnos muchas veces de las falsas expectativas que nos pueden llevar a vivir momentos complicados, de las falsas expectativas que nos pueden llevar muchas veces a sufrir desilusiones, falsas expectativas que de repente nos hacemos con respecto al amor de Dios. Si Dios me ama tanto a mí, ¿por qué me pasan tantas cuestiones malas? Si Dios me ama tanto a mí, ¿por qué tuvo que partir un ser querido? Si Dios me ama tanto, ¿por qué en alguna medida tengo que vivir momentos de escasez y de necesidad? Si Dios me ama tanto, ¿por qué no frenó esa situación que iba a traer dolor a mi vida?
Si Dios me ama tanto, ¿por qué no me sanó? ¿Y por qué me mantuvo enfermo durante todo ese tiempo? Son expectativas que nosotros generamos en nuestra mente y producto de no conocer al Maestro, terminan esas expectativas generando inconvenientes en nuestra vida que terminan socavando nuestra fe. Falsas expectativas también con respecto al matrimonio. Ahora que estamos juntos se van a acabar los problemas. Yo creo que comenzaron los problemas. El hermano Roberto y la hermana Carolina no llevaban ni 24 horas de casado y tuvieron que enfrentar la primera situación juntos con el Señor como un matrimonio. O de repente pensamos que también generamos falsas expectativas con respecto a la iglesia. Y muchas personas llegan a las iglesias pensando que la iglesia es igual que lo que relata Tomás Moro en su libro La Utopía, que es un mundo perfecto, donde nunca hay malos entendidos, en donde todos se comprenden, nadie pelea por su silla, todos se aman, pero de una manera desbordante, nunca nadie dice nada del otro, ni por cómo come, ni cómo viste, ni donde, nada, es un mundo ideal. Entonces hay mucha gente que llega a las iglesias con una falsa expectativa de que dentro de la iglesia es un mundo ideal y perfecto, y eso dicta mucho de la realidad. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias, todas las personas que estamos ahí, sin excepción, somos personas imperfectas. Somos personas que están en su proceso. No somos obras terminadas. Si tuviéramos que tener un letrero en la espalda o adelante, tendría que decir en remodelación. Porque en ese proceso estamos. Y mientras estamos en el proceso de remodelación, claro que cometemos errores. Y tenemos que dejar que Dios siga metiendo su mano una y otra vez en nuestras vidas, que siga podando, que siga cortando. Si alguien llega a una iglesia con una falsa expectativa, va a entrar por una puerta y va a salir por la otra. Bueno, no tenemos, va a salir por la misma. Porque viene con una falsa expectativa, la misma falsa expectativa que en algún momento tuvieron los discípulos y que llevó a Tomás a este cuadro que acabamos de describir. Toda nuestra expectativa, mis hermanos, toda nuestra confianza, toda nuestra fe debe estar siempre puesta en Él. Con las personas vamos a crecer, con los hermanos vamos a avanzar. Pero no podemos ponerlo en el lugar de Dios, ni a los hermanos, ni a nadie. Si muchas veces pudiéramos contar cuántas veces nos han declarado amistad, compañerismo, hasta la muerte, y después la gente que nos declaraba amistad, compañerismo hasta la muerte, comprensión, amor, después terminan dejándote solo muchas veces. Si fuera por contar cada uno de esos incidentes que de repente en el ministerio hay, tendría que estar empastillado y en playa ancha. Pero no tenemos que generar expectativas en las personas. Toda nuestra expectativa, toda nuestra confianza tiene que estar en Él. Y con respecto a las personas tenemos que tener ese sentir de que están en proceso igual que yo. Y se van a equivocar igual que yo. Y tenemos que estar dispuestos a amarnos a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra imperfección, de la misma manera como el Señor nos ama a nosotros. Ese es el modelo, esa es la medida de amor que Dios demanda. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ámense unos a otros, ustedes como Cristo también amó a la iglesia. Entonces tenemos que entender eso. Tomás había sido profundamente decepcionado y no estaba dispuesto a pasar por eso otra vez. No era un problema filosófico, no era un problema teológico el que estaba enfrentando Tomás en ese momento. El problema que estaba enfrentando él era un problema netamente emocional. Y no estaba dispuesto nuevamente a darle alas a una esperanza que quería evitarse de nuevo, a lo mejor pasar por un momento como este. Él quería estar totalmente seguro de que lo que estaban comentándole los discípulos no era un tongo, o que no era una alucinación colectiva que todos habían experimentado ese día cuando él no estaba, porque justo cuando yo no estaba le pasó esto a todo esto. Bueno, de repente hay cosas que pasan justo cuando yo no estoy. Entonces de repente alguien no viene al culto y dice, oye, pasó esto, chuta, justo no fui. Hay que estar porque de repente pasan cosas y uno se las pierde por no estar. Tomás no estaba ese día cuando llegó el maestro ahí. Él quería estar totalmente seguro de que no se trataba
insistimos, de un tongo ni de una alucinación colectiva. Por eso él termina diciéndole a los discípulos en el versículo 25, miren, qué bueno lo que me están contando, pero si yo no veo la señal de sus clavos en las manos, si no meto mis dedos ahí en su costado, yo me voy a abstener de creer. Porque ya pasé por un momento como este. Me voy a abstener de creer. Ahora, lo que no sabía Tomás era de que el Señor estaba escuchando sus palabras, y lo que no sabía Tomás era que el Señor iba a hacer acuso recibo de esa demanda y que en algún momento iba a interactuar con él. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y ahora estaba Tomás en el mismo lugar. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, igual que en la primera ocasión, puertas cerradas, y Jesús entró igual. ¿Por dónde? Al final vamos a ver eso. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Lo mismo que en el otro momento, paz. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús se aparece nuevamente el siguiente domingo, porque dice 8 días después. Acuérdense que partimos el viernes, ¿o no? Viernes, domingo en la mañana las mujeres encuentran vacío. Ese mismo domingo se le aparece a María Magdalena, se le aparece a los discípulos. 8 días después, al siguiente domingo, se le aparece nuevamente a los discípulos, al igual que la vez anterior. No les recrimina nada. Hola, ¿cómo están, tropa de incrédulos? Nada, sino todo lo contrario. Pasa a vosotros. Es como bendecirles más encima. Bendiciones, pasa a vosotros. Inmediatamente ese día, 8 días después, empieza a buscar. ¿Dónde está el Tomás? Ahí está, cabeza de perro, ven para acá. Tomás, mete tus manos, mete tus dedos en mis heridas, el costado. Lo buscó. Porque él dijo, anteriormente acusó recibo, bueno, ahora llegó, saludó y se fue donde él. De inmediato se fue a buscarlo para saludarlo y tener esta conversación con él. Ahora, ¿qué hizo Tomás? ¿Le metió los dedos en el costado? No lo hizo. No fue necesario. Ahora, ¿por qué fue Jesús justamente después de eso a buscar ese día a Tomás? ¿Por qué vino esa segunda vez? Porque Jesús amaba a Tomás, por eso él vino a sacarlo de su confusión. Ahora, mis hermanos, Jesús nos ama, a ti y a mí nos ama tanto, que él va a seguir insistiendo una y otra vez hasta traer claridad y traer fortaleza a nuestros corazones, traer mucha claridad a nuestros corazones. Tomás no metió sus dedos o su mano en el costado, no lo hizo. Al verlo frente a él, no pudo hacer otra cosa que postrarse delante del Señor, y esas palabras que declara ahí son prueba de eso. Y notemos algo importante, algo importantísimo acá. ¿Qué le dijo Tomás? Tomás no le dijo, Jesús, eres tú, estás vivo. ¿Cómo estás, Jesús? Qué bueno que resucitaste, qué bien. ¿Qué le dijo? Cuando Tomás se encuentra frente a frente con Jesús, su conclusión inmediata es que se encontraba frente a su Señor y a su Dios. Esto es tremendo porque la palabra del Señor era la misma, esa palabra Señor era la misma que usaban los judíos en el Antiguo Testamento para referirse a Jehová. Por lo tanto, cuando Tomás está reconociendo aquí que Jesús es Señor, está reconociendo de que Jesús es Dios encarnado. Y no solo eso, sino que está reconociendo que por un lado es Dios encarnado, pero es mi Dios. Por eso ocupa 2 veces mi Dios, mi Señor.
Pongámonos un ratito en los zapatos de Tomás. Entre el versículo 25 y el 26, entre el versículo 25 y 26, hay 8 días de diferencia. 8 días de distancia. En estos 8 días tienen que haber pasado muchas cosas intensas, muchas cosas difíciles y complicadas en el corazón de Tomás. 8 días de meditar lo que le habían dicho las mujeres. 8 días de meditar lo que le habían comentado sus amigos, apóstoles, colegas. 8 días de recordar todos los episodios que había vivido con Jesús en Galilea, en Cesarea de Filipo, episodios que le tocó vivir al otro lado en Tiro y Sidón, episodios que le tocó venir cuando venían a celebrar la Pascua a Jerusalén. Tiene que haber estado durante esos 8 días uniendo puntos, tratando de unir rompecabezas, pero aún no tenía claridad completa con respecto al rompecabezas final. 8 días intensos. Pero fue cuando Jesús está parado frente a él, cuando los puntos se unen uno a uno y la visión y el entendimiento que él tiene acerca de Jesús propiamente tal y de su misión, que antes era borrosa, ¿se acuerdan lo del discipulado? Como del ciego que vio gente como árboles que se movían. Esa visión borrosa se acabó ese día. Esa visión borrosa se acabó cuando él lo pudo ver frente a frente, cara a cara. Ese fue el momento cuando los puntos todos calzaron, todos se unieron y llegó a su corazón la claridad completa. Ahora la visión que tiene acerca de Jesús es total, es absoluta. Por eso él termina exclamando: Señor mío y Dios mío. Ahora hagamos un alto. Tomás dice: mi Señor, mi Dios. ¿Por qué? Porque no basta, mis hermanos, solo con saber teológicamente, intelectualmente, filosóficamente que Jesús es Dios, o saber incluso que Jesús es Señor. Hay mucha gente que nosotros le podemos preguntar y nos va a decir: mira, Jesús es Señor, Jesús es Dios. Pero es muy distinto cuando yo digo Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios. Es muy distinto. Por eso cuando él dice mi Señor, mi Dios, es una declaración totalmente gloriosa. Mucha gente sabe que Jesús es Señor, que Jesús es Dios, pero no están disponibles a dar el paso siguiente de que Jesús sea su Señor y que Jesús sea su Dios. ¿Sabe cuándo se nota que alguien ha dado ese paso? Se nota en lo siguiente, y guardémoslo en nuestro corazón. Hay ocasiones en que nosotros vamos a querer hacer algo. Este es mi deseo, esta es mi voluntad. Pero justamente con respecto a ese deseo y a esa voluntad, el deseo y la voluntad de Dios es otra. Y yo estoy en un drama, porque yo quiero hacer A, y tengo todos los argumentos para hacer A. Y hacer A no es malo. No hay que matar a nadie, es bueno, es bonito, es una obra linda, hacer A. Pero justamente el hacer A se contrapone a la voluntad de Dios que dice B. En ese momento, hermanos, se nota si Jesús es mi Dios y se nota si Jesús es mi Señor. ¿Sabe cuándo se nota? Cuando llevamos adelante la acción. Somos capaces de a mis planes decirle no, a mi voluntad decirle no, con tal de hacer la voluntad de Él. Si eso es así, es porque realmente Él es mi Señor y mi Dios. Si alguien dice, Él es mi Señor y mi Dios, pero en el momento de que mi voluntad se contrapone a la voluntad de Él, mi voluntad es opuesta a la voluntad de Él y yo hago la mía, ese concepto es un concepto que no es real. Esa declaración no es una declaración real. Porque cuando nosotros decimos Jesús es mi Señor, cuando decimos Jesús es mi Dios, y en algún momento mi idea choca con la idea de Él, la idea que prevalece, ¿saben cuál es? La mía para abajo. Se cayó mi plan. Se cayó mi idea. Se cayó mi proyecto. Porque el proyecto de Él, la idea de Él, tiene que prevalecer. Cuando mis planes choquen con los de Él, es el momento ideal para poder demostrar
¿quién es el Señor de mi vida? ¿Sigo siendo yo el Señor de mi vida? ¿Señor de la noche? ¿O es Él el Señor de mi vida? Tenemos la posibilidad de demostrarlo en esos momentos. Ese es el momento en donde nuestra voluntad y la de Él se contraponen, en donde estamos y salimos a la pizarra para ver de qué estamos hechos. ¿Gobierno yo o gobierna Él? ¿El Señor soy yo o el Señor es Él? Uno de los dos tiene que terminar siendo Señor. Así es. No pueden los dos al mismo tiempo. Y esto es lo que termina reconociendo Tomás acá. Mi Señor, mi Dios. Hermanos, miren, el versículo 29, para ir finalizando, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuevamente esto tiene una carga negativa, porque muchas personas interpretan este pasaje de la siguiente manera. Es como decir, la fe debe ser como un salto al vacío. La fe no debe descansar en ninguna evidencia. Esa es la fe verdadera. No como la fe de Tomás, que es una fe que pide evidencias. Y una vez que pide evidencia y le muestran evidencia, él recién confía. Entonces la fe de Tomás es una fe de segunda categoría, porque no es una fe que no pide evidencias. Esa es una interpretación y está errada. No es una interpretación adecuada para este versículo. Esto no es así. Lo que Jesús le está diciendo a Tomás es algo totalmente diferente. Lo que Jesús le está diciendo a Tomás en este pasaje es que si bien es cierto que tanto él como los apóstoles llegaron a creer en él por haberle visto resucitado, porque el día en que la oscuridad total, la nubosidad que está representada en la sanidad del ciego, que se hace en 2 etapas, que ve hombres como árboles medio confusos, esa claridad llega el día que lo ven resucitado. El día en que se unen todos los puntos es cuando lo ven ahí, parado frente a frente, al tercer día resucitado. Dice, si bien ustedes, tú y los apóstoles creyeron por haberme visto resucitado, es decir, la claridad y comprensión total llegó a ustedes al verme resucitado, a partir de entonces y a partir de ese momento, muchas otras personas van a creer en él, no por verle resucitado físicamente como ellos, sino que muchas personas van a confiar en él y van a creer en él por el testimonio de aquellos que, inspirados por el Espíritu Santo, dejaron registro y plasmados en la Escritura lo que él permitió que estuviera plasmado en la Escritura. Hermanos, ¿por qué creemos nosotros que Jesús es el Señor? ¿Porque lo vimos resucitado como lo vieron ellos? No. No lo vimos resucitado como lo vieron ellos. ¿Pero por qué entonces confiamos en él? ¿Por qué creemos en él? Las personas que están dentro de la fe, como estamos nosotros hoy día, no íbamos a creer por la misma evidencia que ellos tuvieron ese día cuando Jesús se les apareció frente a frente, sino que íbamos a creer por otra evidencia. Y la evidencia es que tenemos la Escritura. 40 días después de su resurrección, el Señor Jesús ascendió a los cielos y a partir de ahí miles y millones han creído en Él, a pesar de nunca haberle visto o a nunca haber visto el cuerpo físico resucitado de Jesús. Pero ¿cómo llegamos a creer en Él sin ningún tipo de evidencia? Absolutamente no. Miren el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Hermanos, nuestra fe en Él no es una fe ciega, no es una fe irracional, nuestra fe en Él no es un salto al vacío, nuestra fe en Él no es un salto a la nada, nuestra fe descansa en evidencias. Mire la evidencia que el apóstol Pablo le cita a los hermanos de Corintios en 1 Corintios 15:3. Le dice, en 1 Corintios 15:3, les dice,
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, es decir, le podemos ir a preguntar porque están, y otros ya duermen. Es decir, la evidencia que Pablo le presenta a los hermanos de Corintios son dos. Primera evidencia, las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio acerca de la muerte y resurrección conforme a las mismas Escrituras. Y lo segundo, les muestra la evidencia que son los testigos oculares, los que vieron esa resurrección. Hermanos, nuestra fe descansa sobre una base objetiva. No es una fe vacía, no es una fe ciega, no es un salto al vacío hacia la nada. Nuestra fe descansa en una base objetiva. Y esa base objetiva es que Jesús resucitó de los muertos, Jesús venció a la muerte, la tumba está vacía, el Espíritu Santo da testimonio a nuestros corazones por intermedio de las Escrituras de que eso es así. El Espíritu Santo da testimonio a nuestros corazones por intermedio de las Escrituras que esto es así. Versículo 29 dice, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos míos, tú eres un bienaventurado porque a pesar de que no viste el cuerpo de Cristo resucitado, has creído al mensaje del Evangelio y lo has confiado en Él con todo el corazón, y el Espíritu Santo ha hecho esa obra en ti para poder confiar en Él. Tú eres un bienaventurado, por lo tanto acá no le está diciendo, Tomás, los que piden evidencia son de una categoría, y no, lo que le está diciendo es eso. A ustedes les tocó experimentar este tipo de evidencia para tener una claridad absoluta y total con respecto a mi persona y mi obra. Y esa claridad absoluta fue la que a ustedes, Tomás, y a tus compañeros los va a llevar a algo, a dar su vida por esto. Y desde este día esa claridad absoluta nunca más los va a hacer volver atrás, porque esta claridad absoluta los va a llevar a poner el fundamento de la iglesia y a estar disponibles y dispuestos a dar su vida por él. Amén. Pero a ustedes de Forestal no les tocó ver mi cuerpo resucitado, pero sí a ustedes de Forestal mi Espíritu Santo les da testimonio de mi resurrección, mi Espíritu Santo les da testimonio de que yo soy real, de que vivo por los siglos de los siglos. Por lo tanto, bienaventurados aquellos como ustedes que no tuvieron la posibilidad de ver el cuerpo, pero aún creen en Él como que si lo hubiesen visto. Eso es lo que le está diciendo. Sí, Señor. Son bienaventurados, hermanos. Bienaventurados, porque no vieron el cuerpo de Jesús, pero sí creen en Él. De la misma manera, como si hubiesen estado en esa casa ese día y lo hubiesen visto frente a frente. Sí, Señor. Y creen con todo su corazón en Él. Y yo les invito a seguir creyendo en Jesús, a poner toda su confianza en Él, toda su fe en Él. Las personas pasamos, fallamos, pero Él permanece para siempre y Él es fiel y Él no falla. Todos nosotros ponemos nuestra vista en Él. Nuestra medida de comparación nunca vamos a ser nosotros. Nuestra medida de comparación es Él. Tenemos un llamado a mantener una vida recta y ser un modelo para muchos otros que vienen atrás, como matrimonios, modelos como personas, como señoritas, como caballeros, modelos, pero siempre el modelo perfecto va a ser Él. Por lo tanto, sigamos adelante confiando, no nos cansemos, a su tiempo segaremos y no desmayamos. El apóstol Pablo decía, después de todo, me aguarda la corona de justicia. Bienaventurados hermanos. Amén. Amén. Porque no vieron, pero creen. Sí, Señor. ¿Se acuerdan que les dije que Jesús entró a la casa 2 veces siendo que estaba todo cerrado? Y no había ni chimenea. Entró 2 veces. La primera cuando no estaba Tomás, la segunda cuando estaba Tomás. Y la puerta estaba encerrada por miedo a los judíos. Milagro, ¿no? No es tan grande ese milagro.
como este otro que les voy a decir. Milagro, ¿cómo puedo entrar si estaba todo cerrado? No, el milagro no fue entrar ahí. El milagro fue sacar a los que estaban ahí para que ellos pudieran predicar afuera. El milagro no fue entrar ahí. El milagro fue sacar a esos que tenían un corazón temeroso, un corazón deprimido, un corazón desilusionado, un corazón podrido por el tema de que, pucha, nuestras expectativas se fueron abajo. No era lo que nosotros pensábamos que era. Murió en la cruz, murió nuestra esperanza. El milagro no fue entrar a la casa, el milagro fue sacar a esos que estaban en la casa para que esos salieran de la casa llenos de poder, llenos de autoridad, llenos del Espíritu Santo para que pudieran predicar a todos sin miedo a los Herodes, sin miedo al Imperio Romano, sin miedo a la persecución religiosa judía, sin miedo a nada. Ese fue el milagro. Ese fue el milagro. Ese es el milagro que Dios hace con nosotros también. Póngase de pie, por favor.